Ay, mis hermanos. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para todos. Es una bendición muy grande poder en esta noche compartir nuevamente todos juntos en un mismo sentir, compartir la palabra bendita del Señor. Esta noche el portador del mensaje es nuestro hermano Rodolfo Olvera. Él trae una palabra bien poderosa, nada más nosotros le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento, nos dé discernimiento y de nuestra parte recibimos la palabra de Dios con fe para que sea obrando en la vida de cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que le damos ahorita, le cedemos el lugar a nuestro hermano Rodolfo, hermano. Gracias, buenas noches. Gracias, Señor Jesús, por darme otra oportunidad de predicar su hermosa palabra. Gracias, hermana Marta, por este privilegio. Señor Jesús, yo reconozco que no soy nada ante usted y que todo lo puede usted. Hoy le pido que sea usted usándome como el barro y que sea su sabiduría hablando a cada uno de nosotros, sea su palabra transformándonos y que podamos recibirla con alegría y poniéndola por obra en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermanos, por guardar este tiempo para el Señor. Y de esta manera voy a empezar. Si me pueden acompañar, por favor, a empezar a buscar. Si me pueden ayudar a buscar al capítulo, por favor. Pero antes de que yo les dé el capítulo, quiero darles el nombre de la enseñanza. Y el título de la enseñanza se llama Morir cada día. Y ahora sí, si me acompañan, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 31. Si me contestan con un amén. Amén. Amén, 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 amén. Primera de Corintios, que mi hermano. Primera de Corintios, ¿cuál, hermano? 15:31. 31. Capítulo 15, versículo 31. Pues seguro, hermanos, por la gloria de vosotros. Tengo nuestro Señor. Amén, amén. 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 El nombre de... Y dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Escuchar la palabra muerte nos produce diferentes sentimientos como dolor, vacío, soledad, separación total. Pero a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, esa palabra también nos recuerda esperanza, finalización, sufrimiento, vida nueva. Vamos a leer, hermanos, Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Y también me contestan con un amén, por favor. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Amén, amén. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén, amén. Haremos referencia aquí a la palabra muerte. Desde la óptica espiritual, la palabra de Dios es enfática en mostrarnos la necesidad de morir cada día. El apóstol Pablo nos hace una invitación a poner atención a nuestra vida. Vamos a leer, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y me contestan con un amén, por favor. Amén. Y dice, haced morir pues lo tal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Morir al mundo y al pecado es vivir en Cristo, pero esto demanda que podamos morir nosotros mismos y este acto es un asunto que requiere de trabajo a diario, golpear nuestra vida, golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Y también, hermanos, si me pueden acompañar, Primera de Corintios, capítulo 9 y el versículo 27. Primera de Corintios,
capítulo 9 y el versículo 27. Y si me Amén. contesta, Amén. 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 Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heredado para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Amén. Negarnos a nosotros mismos para que la vida de Dios se manifieste. Nuestra carne nos pide muchas cosas que nos quita la vida en Jesucristo, como engaño, fornicación, adulterio, pasiones desordenadas, entre otras cosas. Y en medida en que le damos a nuestra carne lo que pide, iremos perdiendo esta vida, y la única forma de recuperarla es que vayamos muriendo cada día al mundo, porque por el Espíritu de Dios en nosotros hagamos morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Y me contestan con hermanos, por favor. Amén. Amén. Pablo confirma y dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Nos sigue hablando la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 10. Y si me contestan con un amén. Amén. Y dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Un joven decía alguna vez: hermana, yo he tratado tantas veces de no ser tan débil. He durado mucho tiempo sin estar con una mujer, a veces 2 meses o 5 meses, tal vez un año, pero cuando menos pienso, me desespero y caigo. Pregunta: ¿cómo hago entonces para ser más fuerte y no caer? Mi respuesta es: no se trata de aguantarnos algún tiempo sin hacer lo que nos lleva a la muerte. No y no. Se trata de morir a lo que nos quiere matar. Y esto debe hacerse cada día. Si cada día nos negamos a eso, ¿qué puede gustarnos y atraernos? Pero que a la vez nos da Cristo la vida. Si morimos a ese deseo, al tener claro que no es lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios, entonces ganamos una batalla. Así ganaremos la guerra. Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Me contestan con un amén, por favor. Amén. Amén. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sansón, dio rienda suelta a los deseos de su carne, no temió tomar para sí una mujer ramera. Vamos a leer, hermanos, por favor, Jueces capítulo 16, versículo 1. No quiere oírse el volumen. Se oye bien despacito, está todo el volumen encendido. Jueces capítulo 16, versículo 1. Amén. Y Pues- dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Aunque sabía que era apartado para Dios desde su nacimiento, prefirió satisfacerse a sí mismo antes que a Dios, y en su descenso Sansón fue cayendo poco a poco. También, hermanos, si podemos leer Jueces capítulo 16 y el versículo del 16 hasta el 20. Amén. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia.
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viéndolo Dalila, que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales. Él me ha descubierto todo su corazón, y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 huedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No obstante, el Señor en su misericordia le dio una nueva oportunidad para hacer lo que debía. Y cuando clamó a él, recibió nuevas fuerzas. Hoy nosotros, a través de estas líneas, recibimos una nueva oportunidad de Dios para comenzar a hacer lo correcto. Aprovechémoslo, la oportunidad que Dios nos ha brindado. Recordamos que para poder morir es indispensable llenarnos del Espíritu del Señor, y eso no es algo que debemos hacer eventualmente, lo debemos hacer cada día, pues solo así garantizaremos que bajo el poder de Dios hagamos morir lo terrenal. Tenemos una lucha continua en la que nuestra carne desea satisfacerse sus apetitos y nos quiere doblegar a su voluntad, llevándonos a la muerte. Pero cuando resistimos, cuando nos negamos a obedecerla y a complacerla, entramos en el terreno de la vida, la nueva vida en Cristo. Así en medida en que moriremos al pecado, logramos vivir en Dios y para Él, porque el Señor, el morir es vivir. Hay una pregunta y la quiero contestar, y dice: ¿qué situaciones debes hacer morir hoy para que la vida de Jesús more en ti? Hacer la voluntad de Dios y no la de la carne. Entonces moraremos en Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos ama mucho. Somos preciosos y valiosos para Él. Sabemos que es duro el camino, porque algunas veces tropezamos y caemos de una manera u otra manera. No importa los tropiezos, pensemos un poquito con sabiduría y detengámonos unos segundos y meditemos en nuestra vida. El Señor nos habla y nos dice: arrepiéntete y vuelve a mí, porque en Él está la vida. Y también, hermanos, si me pueden acompañar al libro de Isaías y el capítulo 43, y vamos a leer del 2 al 5. Isaías 43, versículo 2, del 2 al 5. Amén. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Señor, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por ti, por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré.
Gracias, Señor, por su bendita palabra que nos motiva y nos llena de fuerzas y de esperanzas. Solamente usted se merece toda la honra y toda la gloria, porque usted es maravilloso, precioso, Señor. Gracias, Señor, por sus misericordias que son cada mañana nuevas. Bueno, hermanos, ya ando terminando con la enseñanza. Bueno, hermanos, esta fue la enseñanza que Dios puso en mi corazón. No hay cosa más hermosa que estar en el camino, en el caminar con el Señor Jesucristo. Y de esta manera y de este mismo orden voy a pasar a mi hermana Marta para que continúe con la otra parte. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les dije que esta era tremenda enseñanza. Amén. Ahora el hermano Rodolfo quiere compartir un canto. Voy a compartírselos porque es algo que pues nos ayuda a meditar más y completa la enseñanza que nos acaba de dar el hermano tan poderosa. Amén. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego a Todo lo tuyo, Señor, todo cuanto es tuyo, yo quiero más para que crezcas quiero más de y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas y cada día ser no más como y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi a Ahora sí, es que yo un poquito más que nada. todo cuanto es tuyo, yo quiero menguar para quebranta mi yo
menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar Amén. para que crezcas tú. Aleluya, aleluya, gloria, ¿Es con la señora Marta aquí? aleluya. ¿No? ¿Verdad que no? Amén, amén, hermanos. Amén, gloria a Dios, qué alabanza tan hermosa, amén, canto tan hermoso. Y pues esta enseñanza es algo que todos necesitamos, amén, mis hermanos, todos necesitamos. De esto se trata la vida cristiana, precisamente, de que nosotros menguemos a nosotros mismos para que el Señor crezca en nosotros, amén. ¿Cómo podemos lograr eso? Como dijo el hermano ahora, el hermano Rodolfo, que dijo, es muriendo cada día, ¿cierto? A lo que no le agrada al Señor, para que Él crezca en nosotros, ¿cierto? Esto no se trata de por ahí una vez al año hacer un análisis, meditar y hoy voy a meditar y a ver si lo debo cambiar hoy, no, pero es cada día morir y morir a las cosas que no le agradan al Señor y pedirle a Él. Yo todos los días en mi oración, hermano, por eso cuando el hermano Rodolfo me dijo de esta enseñanza, yo dije, wow, gloria a Dios, porque yo una de las cosas que le pido al Señor es esa, que yo mengüe para que Él crezca en mí, porque hermanos, nosotros los cristianos somos el rostro del Señor aquí en la tierra. Nosotros somos los que lo estamos representando a Él. Y entonces depende de nosotros mismos, ¿cierto? Que vaya a pensar las otras personas acerca del cristianismo, de seguir al Señor Jesús y entregarle nuestra vida al Señor, ¿cierto? De vivir una vida cristiana y eso depende de nosotros. Entonces, miren que este canto me parece tan hermoso porque dice el Señor, o sea, el Señor es tan lindo, tan bueno que Él no obliga a nadie, por más de que Él nos ama a nosotros y murió por nosotros, pero Él no nos obliga, Él no nos jala de la oreja a decir, mira que te está yendo por mal camino. Él no hace eso como quizás nuestros padres sí cuando estábamos pequeñitos, no vengas para acá, sí, o un pellizco o algo, pero Dios no hace eso con nosotros. Amén, Él no hace eso con nosotros, simplemente Él nos dice, la palabra de Dios dice, aquí yo he puesto delante de ti el bien y el mal, escoge, y entonces también Él dice, escoge el bien para que te vaya bien, entonces Él nos da a escoger a nosotros. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor? Nosotros morimos a cada día a lo que no, ¿cierto? Nosotros, ¿qué preferimos? Cuando nosotros estamos viviendo una vida cristiana, vivimos para agradar ¿a quién? A Dios, ¿cierto? A Dios. Miren el ejemplo aquí que nos dio de Sansón, que él prefirió agradarse a sí mismo que agradar a Dios, y miren dónde terminó Sansón, ¿cierto? Entonces, en la Biblia vemos estos ejemplos de nosotros. Hay unas personas que hicieron el bien y siguieron a Dios bien y todo, pero hay otras que no. Entonces, nosotros vivimos esta vida es para agradar al Señor, y esto lo hacemos es por medio del Espíritu de Dios. Aquí vemos lo necesario que es estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a morir a nuestra carne, ¿cierto? Que nos santifica. Una de las funciones del Espíritu Santo es que nos santifica. ¿Y qué es santidad? Es vivir apartado para Dios. Amén. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Pero como les dije que el Señor es todo un caballero, no obliga a nadie. Entonces miren lo que dice el canto, que es bien bonito, dice,
al Señor, te entrego mi voluntad, Señor. Eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? De voluntad propia. A nosotros nos conviene más ir al Señor y decirle, yo te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, ¿cierto? Guíame, haz con mi vida lo que tú quieras, y no que porque el Señor nos tenga que quebrantar para que lo podamos seguir a Él y hagamos su voluntad, porque sí puede pasar, ¿cierto? Él, como estaba diciendo, sí, que lo quebrante su vida y todo eso, si es necesario, pues el Señor lo va a hacer. Amén. Le pedimos a Él que si eso es necesario lo haga, pero que no nos deje desviarnos de su camino. Amén. O sea que es una cuestión de morir cada día, como enseñó el hermano, para que el Señor crezca en nosotros cada día más. Aleluya, aleluya. Amén, gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Entonces, y así como leímos ahora el versículo que compartieron hoy en la Biblia, es que como David le decía al Señor, examina, ¿cierto? Porque nosotros puede que no nos demos cuenta de muchas cosas que no estamos haciendo, de algunas cosas. Entonces, le pedimos al Señor que nos examine y que nos muestre qué es lo que hay en nuestro corazón que no está bien y qué es lo que hay en nuestra mente, y que nos guíe por el camino eterno si es que acaso estamos guiándonos por un camino equivocado. Amén. Amén. Entonces, Amén, amén. esta enseñanza, les digo que en realidad es una de las enseñanzas más importantes para nosotros, la vida cristiana, amén, porque de eso se trata, amén, que muramos nosotros para que el Señor crezca en nosotros. Amén. Así que ahorita, mis hermanos, si alguien quiere hacer un comentario, les damos la bienvenida a los hermanos que se acaban de conectar, a la hermana Dianita, a la hermana Yolanda Vargas, al hermano Martín Vargas. Buenas noches. Y Hermana, Dios les bendiga. Aquí estoy oyéndolas. amén. Si hay alguien que quiera hacer un comentario de la enseñanza, en este momentico lo puede hacer. O si tienen una pregunta o un comentario. No, pues es una enseñanza, hermanito Rodolfo, que realmente lo necesitamos, ¿verdad? Muy importante, como dice Martita, muy, muy importante, que necesitamos morir a cada día, ¿verdad? Y como el canto también dice, ¿verdad? Menguar, o sea que no es con nuestra fuerza, ¿verdad? Sino con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Que en oración, en consagración, en servir al Señor, en todo eso, ¿verdad? Es cuando nosotros, sin más nos llenamos de las cosas del Señor, entonces vamos nosotros a morir más de las cosas del mundo, ¿verdad? Y no nos va a tentar o agradar, ¿verdad? Entonces es muy importante que nuestro vaso esté lleno del Señor, ¿verdad? De su palabra, de su consejo, de todo lo que es, ¿verdad? Lo espiritual. Entonces vamos a morir cada día y, sí. Muy bonito, hermano Rodolfo. Es muy importante. También yo quiero decir, cuando yo estaba meditando y escribiendo, yo entendía la palabra morir al yo, pero esta vez me habló bien diferente la palabra. Me enseñó cuando hay una lucha con la carne y con el espíritu, porque la carne quiere hacer su voluntad, quiere gustar. Y entonces a veces nuestro cuerpo se siente incómodo, se siente mal porque te está pulsando así, te está pulsando la carne para que hagas lo malo. Y entonces cuando yo estaba meditando y escribiendo, vino como algo adentro de mí y me hizo ver como una poquita visión para separar y entender la carne y con el Espíritu Santo. Entonces, dice el Señor que debemos ser llenos todos los días del Espíritu Santo para doblegar a nuestra carne. Amén. No permanecemos la carne. Entonces el Señor nos manda que nos metamos, que nos llenemos más de su presencia y que estemos más de Él para poder doblegar a la carne. Amén. Amén, amén. Amén. Dos peleas
Ujú. toca, Entre sí ellos. y a veces la carne es la que está más arriba que el espíritu. Sí, No lo amén. pues es así, la carne es la que está ganando, pero Aprender a someter a la carne porque es lo más. meditar más cerca del Señor. Amén. Amén, hermano. Y precisamente eso es lo que dice depende de lo que alimentemos nosotros más, eso es lo que va a crecer más y se va a poner más fuerte. Si alimentamos más la carne, como Sansón, ¿cierto? Dando rienda suelta a los deseos de su carne, pues imagínense, entonces eso lo llevó a la muerte, ¿cierto? A la perdición, a la muerte. Pero cuando nosotros alimentamos más nuestro espíritu, entonces eso es lo que va a vencer, amén. Va a dar la victoria, amén. Porque el mismo apóstol Pablo, que fue el que el Señor escogió, imagínense, él escribió 14 de los libros de la Biblia, ¿cierto? Del Nuevo Testamento, y él mismo decía que quién lo iba a librar de su carne, ¿cierto? Porque él lo que quería hacer, él quería hacer algo, ¿cierto? Como interiormente para agradar a Dios y resultaba haciendo era lo contrario. Entonces él hay quien reconoció, pues Dios es el único que nos puede ayudar por medio del poder de su Espíritu Santo. Él es el único, amén, porque no es por nuestras fuerzas, no es con ejército, como dice el canto, ni con nuestro poder, pero es con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Martita, yo quería decir algo acerca de esta enseñanza que dio Rodolfo. También me vino a mi mente y me hizo recordar cuando en Génesis 39, cuando la esposa de Potifar quiso acercarse a José de cualquier manera, y él respondió, ¿cómo podría pues yo atreverme a cometer semejante vileza, a pecar contra Dios? O sea que esta enseñanza es para cuidar nuestro cuerpo, para hacer, dice, como dice la palabra, que sin santidad no veremos a Dios, ¿verdad? Entonces, esto me hizo recordar la enseñanza que hizo Rodolfo y me trajo este pasaje de también cuando Dios probó a José, pero miren, José también huyó de esa tentación que le puso el enemigo, porque esas son trampas del enemigo para hacernos caer. Después de que ya ganamos una victoria, una lucha constante que llevamos en Dios, Dios nos pone pruebas así, hermanas y hermanos, porque sí tenemos luchas así con nuestro cuerpo. Amén. Pero allí es donde debemos de decir, como José, ¿cómo podría yo atreverme a cometer semejante vileza, a pecar contra Dios? Porque es a Dios a quien le fallamos. No le fallamos a nuestro cuerpo lo que quiere es el deleite de la carne, ¿verdad? Pero estamos fallándole a Dios. Y dice la palabra que sin santidad no miraremos a Dios. Entonces hay que decirle no a nuestro cuerpo y sí al Señor Jesús. Amén. Porque Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Sometamos al Señor, vamos a destruir todo deseo de la carne. Entre más lo sometamos, más destruimos los deseos de la carne. Y hay poder en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos, amén. Qué bueno, gracias al Señor que nos habló, amén, esta noche, esa enseñanza tan poderosa, porque como les dije, de eso se trata la vida cristiana. Y aquí la hermana Carmencita Magaña nos acaba de dar un ejemplo que es lo opuesto, si ven, a lo que hizo Sansón. Aquí podemos ver en la Biblia, por eso es que hay testimonios buenos y malos, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a seguir? El Señor nos da el ejemplo, ¿cierto? Como dice, yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, escojan. Entonces, en la Biblia tenemos estos ejemplos. ¿A quién queremos imitar? Nosotros, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, que nuestra meta es agradar e imitar a nuestro maestro, el maestro de maestros, que es el Cristo, amén. No es imitar a los demás hombres, no es imitar a nadie ni seguir los deseos de nuestra carne, como lo hizo Sansón. Aquí vemos a José, un hombre también común y corriente como Sansón, pero él prefirió decirle no al pecado y salir huyendo, ¿cierto? Que desagradar al Señor.
Entonces, aquí podemos ver bien claramente Lo las opuesto de enseñanzas y vemos cómo fue también el fin de José, que Sí, Dios cómo lo prestaron y bendijo todo, grandemente, sí, amén, amén. porque él pasó esas pruebas. Él pasó esas pruebas porque le dio prioridad a la voluntad de Dios, amén. amén, amén, Amén. amén. Amén, mis hermanos.